les quiero comentar que el doctor Ronnie Fass en el día de ayer se excusó para poder asistir, se le presentó un inconveniente universitario, por esa razón me solicitaron a mí que dictara esta conferencia. Al igual que lo dijo el doctor Otero ayer, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Bueno, todos sabemos que la refractariedad a los inhibidores de bomba de protones sigue siendo un tema frecuente y preocupante, a pesar de que todos reconocemos de que los inhibidores de bomba de protones son el pilar en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Empecemos definiendo qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria. Existen dos versiones: síntomas causados por el reflujo del contenido gástrico que no responde a doble dosis de inhibidores de bomba de protones durante el tratamiento, al menos durante 12 semanas, pero existe otra definición: pacientes en quienes falla obtener respuesta sintomática después de 8 semanas de tratamiento con dosis estándar de inhibidores de bomba de protones. Todos escuchamos al doctor Speckler esta mañana que definitivamente lo que debemos aceptar es que el paciente que no responda a doble dosis de inhibidores de bomba de protones es aquel paciente que nosotros podemos sugerir que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria. En Estados Unidos todos los pacientes asisten inicialmente al médico de atención primaria o a los internistas, y muchos de ellos remiten pacientes para endoscopia digestiva alta. Si ustedes revisan aquí cuál es la principal indicación de endoscopia digestiva en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, son los síntomas persistentes o los síntomas refractarios, y de igual forma aquellos pacientes que tienen síntomas de alarma. Quizás nosotros, y creo que la mayoría de todos nosotros pensamos exactamente igual, en que la endoscopia digestiva alta para nosotros sí es una herramienta inicial en el estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre la hacemos. Nosotros desafortunadamente no nos guiamos, y perdón la redundancia, por las guías americanas en el estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque nosotros no empezamos tratamiento sin realmente haber hecho una endoscopia de vías digestivas altas. Entonces, como vemos, en Estados Unidos sí la principal indicación en enfermedad por reflujo es la refractariedad, que a nosotros no se nos cumple. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad por reflujo refractaria, este es un estudio de El Serac, que es una de las personas que más ha estudiado la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario, al igual que el doctor Ronnie Fass. Este es un estudio publicado que revisaron estudios no aleatorizados, estudios aleatorizados y estudios observacionales. Y ellos encontraron en los estudios no aleatorizados que el 17% de los pacientes no respondían a la terapia con inhibidores de bomba de protones, el 32% de no respondedores en los estudios aleatorizados y 45% en los estudios observacionales. Hay una cosa llamativa en este estudio, que todo esto fue mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es claro anotar que estos pacientes respondían mucho mejor a la cicatrización de la esofagitis que a la respuesta sintomática como tal, que eso también lo comentó el doctor Speckler, y de verdad me disculpo porque voy a comentar muchas cosas que el doctor Speckler presentó en la mañana. En cuanto a la frecuencia de falla en respuesta sintomática en los estudios de tratamiento con enfermedad por reflujo gastroesofágico, vemos que la enfermedad por reflujo no erosiva definitivamente es una patología muy frecuente, constituye el 60 al 70% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, y fíjense ustedes que también lo comentamos, entre el 40 y el 50% de estos pacientes no responden adecuadamente al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Pacientes con esofagitis erosiva, que constituye el 20 al 30% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, no responden a la terapia en un 25 a un 40%. Y el esófago de Barrett, que definitivamente es un hallazgo en la mayoría de las endoscopias, un hallazgo incidental, y que nosotros también lo vemos en esa proporción, en un 6 a 10%, vemos que falla la respuesta al tratamiento en un 20%. Este es otro estudio del doctor Richter, donde muestra que los pacientes
muy sintomáticos con esofagitis grado C y grado D responden menos a la terapia con inhibidores de bomba de protones. Ya vimos que los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y los pacientes con esofagitis severa responden menos de manera sintomática, no en la cicatrización con los inhibidores de bomba de protones. Y esta es una diapositiva por todos muy conocida del doctor Ronnie Fass, en la que buscamos las razones por las cuales pueden fallar los inhibidores de bomba de protones en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo primero es la adherencia. Ya vimos también cómo muchos pacientes, y ahorita voy a mostrar una diapositiva, es muy difícil que se adhieran a la terapia. Cuando el paciente presenta mejoría, suspende los inhibidores de bomba de protones y realmente los empieza a ingerir a demanda, que es una práctica bastante frecuente. Dosis inadecuada. Sí, muchos de nosotros usamos dosis inadecuada y realmente yo admito que yo uso dosis plenas, pero posteriormente voy disminuyendo lenta y progresivamente el uso del inhibidor de bomba hasta llegar a utilizarlo a demanda. No existe una evidencia clara que esa sea una terapia convencional, pero sí hay estudios del doctor Carilas, del doctor Richter, que muestran que puede tener gran utilidad la terapia a demanda. Esofagitis eosinofílica es uno de los diagnósticos diferenciales, es más, yo creo que esta tarde el doctor Spegler nos lo va a mostrar cuando nos hable de esofagitis eosinofílica. Hay estudios que muestran que existe mucha asociación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo débilmente ácido, el reflujo duodenogástrico y el reflujo ácido residual, que son otras patologías que no son de fácil tratamiento. Estos pacientes con reflujo débilmente ácido o reflujo no ácido no responden a la terapia con inhibidores de bomba de protones y es realmente donde nosotros nos hemos planteado la utilización de otro tipo de terapias, como lo vamos a mencionar. El retardo del vaciamiento gástrico. Hay un estudio recientemente publicado en el que se pregunta si la gastroparesia tiene asociación en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo refractario. Este estudio, que es un estudio europeo del doctor Boeckstein, él cogió un grupo de pacientes, 20 pacientes, son pocos, pero los cogió con gastroparesia y trató de mirar si los pacientes tenían reflujo refractario. Realmente la gastroparesia no se asocia a la refractariedad en el tratamiento por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí es cierto que el 40% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden tener retardo en el vaciamiento gástrico, pero asociación en la refractariedad no se ha encontrado. Alteración intestinal funcional concomitante es otra patología, sí, nosotros podemos ver que estos pacientes pueden tener alteraciones funcionales intestinales concomitantemente. Disminución de la biodisponibilidad del inhibidor de bomba de protones, metabolismo rápido, que nosotros no tenemos eso, resistencia a los inhibidores de bomba de protones. Hoy en día se dice que no debemos hablar de resistencia a los inhibidores de bomba de protones, también lo mencionó el doctor Spegler, no debemos hablar de resistencia, sino buscar realmente si el paciente sí tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y por último, la pirosis funcional, la cual nosotros, después de haber descartado las otras opciones, debemos pensar si los estudios son normales, endoscópica y fisiológicamente son normales, podemos pensar que se trata de un esófago hipersensible. ¿Y qué pasa con el reflujo ácido residual? Definitivamente del 16 al 32% de los pacientes que se encuentran en tratamiento tienen reflujo residual. Nosotros les hacemos a estos pacientes un monitoreo de pH y vamos a encontrar que tienen un monitoreo de pH anormal. El índice sintomático sería positivo. Eso también lo mencionamos esta mañana, que a veces nos preguntábamos si cuando hacemos una pHimetría, un solo síntoma en el paciente que nos indica que tiene un porcentaje del 100%, si hay que darle la relevancia que tiene para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, sí hay que hacerlo. El doctor Spegler también lo mencionó esta mañana, los que hacemos aquí monitoreo de pH con impedancia, que muchas veces vemos que solo hay un síntoma que se asocia al episodio de reflujo, a veces decimos con un índice de Mister negativo, muchas veces nos preguntamos si realmente le debemos dar la importancia que debiera. Pues sí, hoy vemos el doctor Spegler nos enseñó que sí, definitivamente. ¿Qué nos indica entonces el reflujo ácido residual? Que sí existe un control inefectivo de la secreción ácida y va
a interpretarse como un aumento de la exposición del esófago al ácido. Estas son reglas básicas en la enfermedad por reflujo refractario, que también las mostró el doctor Spegler. Si los pacientes con enfermedad por reflujo tratados empíricamente no responden al inhibidor de bomba de protones una vez al día, podemos pensar que se trata de una esofagitis no erosiva o pirosis funcional, y si no responde al tratamiento con inhibidor de bomba de protones 2 veces al día, podemos pensar que se trata de una pirosis funcional. Quiero aclarar que la pirosis funcional siempre la debemos pensar cuando hemos excluido por los estudios fisiológicos y endoscópicos que exista compromiso. Doblar la dosis en pacientes que no responden a una sola dosis. También lo comentaba el doctor Spegler, dice que hay estudios, pero realmente puede haber estudios, pero no hay evidencia. No existe ninguna evidencia de que doblar la dosis en estos pacientes mejoren al paciente. Si es posible que nosotros tratemos de evitar doblar la dosis, debemos asegurar que la adherencia sea clara. Debemos modificar el estilo de vida. Esta mañana ninguno contestó cuando él preguntó lo de las modificaciones en el estilo de vida. Sí, nosotros sí la aplicamos, muchos las aplicamos, ahorita también lo voy a mostrar, no existe evidencia, pero realmente porque sí hay estudios que nos han mostrado que los pacientes no presentan mejoría cuando les hacemos las modificaciones en el estilo de vida, pero realmente nosotros sí las ponemos en práctica. Cambiar a otro inhibidor de bomba de protones, eso sí ha mostrado ser exitoso, independiente de que todos sabemos que todos los inhibidores de bomba de protones actúan de forma similar. Considerar la combinación de inhibidor de bomba de protones con bloqueadores H2, con proquinéticos, nosotros sí tenemos disponibilidad de los proquinéticos. Los alginatos, todos saben ya que se está hablando del bolsillo del ácido, y para el tratamiento de este bolsillo ácido, que realmente hasta ahora se está describiendo, pero nosotros ya sabíamos que eso existía cuando revisamos la fisiopatología de la enfermedad por reflujo, y sabemos que los alginatos son útiles en estos casos. Antiácidos, dejar la ingesta libre a los pacientes, o el baclofen. Esta es una evaluación, este estudio nos muestra que la adherencia de los pacientes va disminuyendo con el tiempo. Nosotros vemos que la adherencia solamente en su totalidad la pueden presentar más o menos el 20% de los pacientes, entre el 20 y el 80 va disminuyendo lenta y progresivamente la ingesta del medicamento, y todos sabemos que al disminuir el medicamento vamos a presentar nuevamente esofagitis y obviamente la sintomatología. Este estudio, que el doctor también nos lo mostró, de archivos de medicina interna, muestra claramente cuál es la influencia que tienen las modificaciones del estilo de vida, tanto en la presión del esfínter esofágico inferior, en el empeoramiento del pH y en los síntomas. Vemos que la gran mayoría de todos los estudios nos muestra que la evidencia es muy mala, es una evidencia pocas cosas, como por ejemplo, vemos que el alcohol puede alterar el tono del esfínter esofágico inferior, las bebidas carbonatadas, que siempre se las quitamos a los pacientes, por ejemplo, la posición boca arriba tiene un empeoramiento de los síntomas, por eso tiene una evidencia B. Entonces yo no creo que podamos decir radicalmente que no tienen ninguna utilidad. Estos estudios son estudios norteamericanos donde realmente el doctor dice que no los aplica, pero yo creo que nosotros en la gran mayoría de pacientes siempre le damos instrucciones tanto dietarias como de posición para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el valor de la endoscopia en los pacientes en quienes falla una sola dosis al día? Vemos que la falla en el 55.2% de los pacientes puede ser normal, pero la esofagitis erosiva la podemos ver en el 6.7% de los pacientes. Y en los pacientes que no están recibiendo tratamiento no encontramos diferencia en los normales, pero sí encontramos diferencias en los pacientes con esofagitis no erosiva que no están recibiendo tratamiento. Con esto quiero decir que definitivamente para nosotros sí es importante la realización de la endoscopia en los pacientes que no responden al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Este estudio, el doctor Fax,
muestra, y él lo pone en palabras mayúsculas, que es muy exitoso cambiar el inhibidor de bomba de protones en los pacientes que no responden a un inhibidor de bomba de protones y que ya está entrando en la consideración de refractario a la terapia con enfermedad por reflujo gastroesofágico. No encuentra en este estudio diferencias con los inhibidores de bomba utilizados, cambia cualquier inhibidor de bomba de protones por cualquier otro y encuentra que la respuesta es casi satisfactoria. En cuanto a los síntomas nocturnos, cuando el paciente presenta síntomas nocturnos y luego de excluir obviamente el rebote ácido nocturno, porque también se comentó esta mañana, los pacientes responden muy bien a la adición de beta bloqueadores durante la noche, los pacientes con síntomas nocturnos sí mejoran con la adición de la dosis nocturna. Por eso hoy en día todas las guías sugieren dar los inhibidores de bomba de protones 2 veces al día. ¿Y qué podemos esperar del monitoreo de pH sin tratamiento en estos pacientes? ¿Para qué lo pedimos? Para documentar la exposición del esófago al ácido que sea normal, clasificar los pacientes de esofagitis no erosiva o pirosis funcional, es fundamental, es la única forma que tenemos para clasificarlos. Con el método Bravo realmente se ha mejorado mucho la identificación de estos pacientes y podemos hacer mucho mejor el diagnóstico porque se registra el pH durante 48 a 96 horas. Nosotros definitivamente no tenemos acceso de ninguna manera al Bravo, es supremamente costoso y mucho menos ahora con la problemática que tenemos. La pHimetría con impedancia tiene muy poco valor sin tratamiento. ¿Y qué esperamos del monitoreo de pH en pacientes con tratamiento con inhibidores de bomba de protones 2 veces al día? El rendimiento de la pHimetría convencional es muy bajo cuando lo comparamos con la pHimetría con impedancia. Nosotros no la hemos dejado de usar, realmente a veces nosotros mismos nos hemos creado el algoritmo de que primero hacemos la pHimetría convencional y si el paciente, la pHimetría nos da negativa, nos pasamos a realizar la pHimetría con impedancia para poder descartar el reflujo no ácido. Establece una correlación entre síntomas y eventos de reflujo, ya se mencionó el índice sintomático y la probabilidad de asociación sintomática, y se excluye la enfermedad por reflujo gastroesofágico como la causa de la pirosis refractaria, el índice sintomático y probabilidad de asociación sintomática negativa. La pHimetría con impedancia sí predice respuesta a los inhibidores de bomba de protones. Ningún patrón de reflujo asociado con falla de inhibidores puede ser demostrado con la pHimetría sin tratamiento, hay que hacerla con tratamiento. El índice de masa corporal menor de 25 es un factor importante de inadecuada respuesta a los inhibidores de bomba de protones, ya se mostró, la obesidad es un factor importante. Alteraciones gastrointestinales funcionales son factores independientes de la falla a los inhibidores de bomba de protones, incluso cuando la enfermedad por reflujo está documentada. Puede asociarse, pero son factores absolutamente independientes. ¿Qué tan común es el reflujo residual en los pacientes con pirosis en quienes fallan los inhibidores de bomba de protones 2 veces al día? Es bastante frecuente, lo habíamos mencionado, reflujo no ácido, 35% de los pacientes sintomáticos, reflujo ácido, 8%, y síntomas no asociados con el reflujo, 57%. El baclofen, yo no sabría si aquí alguno de ustedes lo ha utilizado, la única experiencia que yo tengo es en 2 pacientes que han tenido hipo persistente, pero realmente en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico nosotros y mi institución no tenemos ninguna experiencia. Es un agonista GABA, reduce las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, tiene efecto gastroquinético, 40 al 50% de reducción de las relajaciones transitorias, mejora los síntomas de enfermedad por reflujo. Se debe comenzar con dosis baja e irlo incrementando en pocas dosis progresivamente y tiene muchos efectos secundarios. Esa es quizás una de las razones para no utilizarla de manera indiscriminada en los pacientes que no responden al manejo convencional de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la cirugía antirreflujo.
ya nos mostraban el estudio publicado por el doctor Spegler del 2001, pero ya hay muchos estudios publicados, inclusive el Colegio Americano de Cirujanos ya nos ha mostrado diferentes estudios, el doctor Lundell en Europa nos ha mostrado la respuesta de los pacientes en el manejo con cirugía antirreflujo. Aquí vemos, por ejemplo, en esofagitis no erosiva, se compara esofagitis no erosiva y esofagitis erosiva antes de la cirugía, el número de síntomas. Y luego lo evalúan, el doctor Broder lo evalúa 3 meses y 5 años después. Y vemos que sí existe una mejoría de los síntomas que puede ser significativa. De igual forma vemos, si el índice sintomático fuera positivo antes de la cirugía, vemos lo que pasa, que mejora a los 3 meses y a los 5 años, al igual que el SAP. Entonces sí podemos decir que la cirugía mejora. Que todos los estudios nos han mostrado que los pacientes a 5 y 10 años vuelven a requerir inhibidores de bomba de protones, sí es cierto, pero hoy en día la cirugía tiene indicaciones muy claras, la sintomatología como la regurgitación es una patología que todos sabemos que no responde al manejo con inhibidores de bomba de protones, quizás ahí nos debemos replantear si el paciente podría ser llevado a cirugía, y si ustedes han escuchado al doctor Baezi, el doctor Baezi para las manifestaciones extradigestivas de reflujo también está promoviendo el uso de la cirugía antirreflujo. Este es otro estudio que nos va a mostrar la prevalencia de pechimetría anormal y el Bilitec, que nosotros nunca lo tuvimos y nunca lo usamos y ya su uso está revaluado en todas partes del mundo, entre pacientes con falla y con éxito en el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones. Nosotros vemos definitivamente que predomina en estos pacientes el reflujo duodenogástrico, el reflujo duodenogástrico que creo que para todos nosotros ha sido muy difícil de manejar y principalmente en los pacientes cuya manifestación son las manifestaciones extradigestivas de reflujo gastroesofágico. También se ha hablado hoy de los antidepresivos tricíclicos, todos sabemos que tienen muy buen resultado en este tipo de pacientes. El manejo debe ser lento y despacio, comenzar con 10 miligramos y se puede ir incrementando progresivamente, semanalmente. El objetivo del tratamiento es llegar a 50 a 75 miligramos una vez al día. Y si hay efectos colaterales de esta terapia, se debe disminuir la dosis o cambiar a otro antidepresivo tricíclico. En mi charla anterior había mencionado los efectos secundarios de la venlafaxina y la venlafaxina definitivamente está abordando todos los tratamientos porque se viene utilizando en muchas patologías y realmente en esta, por ejemplo, se ve que el paciente puede mejorar muchos sus síntomas. También les quiero comentar que es un medicamento bastante costoso. Otras modalidades terapéuticas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario, el tratamiento endoscópico, ya no lo mencionaban, yo sí quiero hacerle cuña al Endostim. Ustedes saben que San Ignacio está liderando la colocación del marcapaso en el esfínter esofágico inferior, y llevamos en este momento 4 pacientes con una respuesta satisfactoria, hay un póster colocado para los que lo hayan visitado y en el mundo ya existe una experiencia muy grande, el estudio lo está liderando el doctor Eddie Sofer, que todos lo han conocido aquí, trabaja en Estados Unidos, él lo está liderando en el mundo, este dispositivo todavía no está aprobado por la FDA, pero ya hay estudios europeos y en América Latina, en Chile y en Colombia. Medicina complementaria como la acupuntura, también nos han hablado de esto, tratamiento psicológico y terapia del comportamiento. La cirugía como les puedo mostrar, aquí hay 3 estudios que nos muestran que definitivamente la cirugía puede servir, pero sirve, no sé si para todos 5 y 10 años es corto o largo plazo, pero sí definitivamente a 10 años hasta el 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico vuelven a ingerir inhibidores de bomba de protones. Uno de los estudios más grandes de seguimiento de pacientes postquirúrgicos comparados con los inhibidores de bomba de protones es el estudio Lotus, que lo publica Lundell, lo publicó en GAT del 2008, todos nos acordamos de que el doctor Lundell fue el primero en evaluar la respuesta al tratamiento quirúrgico, que fue un estudio bastante criticado porque no lo comparó contra nada.
Entonces, ese estudio fue muy fuertemente criticado por todos los esofagólogos del mundo y por eso él acaba de publicar este estudio, que es el LOTUS, y es el que él ha llevado a cabo. En resumen, son varios los mecanismos que pueden permitir la falla a los inhibidores de bomba de protones. El grupo de pirosis funcional proporciona la mayoría de las fallas a los inhibidores de bomba de protones 2 veces al día, ¿sí? Tanto que se dice que si el paciente no mejora, hay que pensar que tenga otro tipo de patología. La endoscopia tiene un papel limitado en evaluar pacientes con falla a los inhibidores de bomba de protones 1 vez o 2 veces al día. La impedancia con pH proporciona mayor valor diagnóstico en evaluar la pirosis refractaria en pacientes con tratamiento. Se debe enfatizar en la adherencia y en las modificaciones del estilo de vida, así los estudios muestren lo contrario. Hay pacientes que sí pueden mejorar asociado a la terapia, y evitar la doble dosis si es posible, cambiar el inhibidor de bomba de protones o añadir otra terapia, buscar la manera de reducir las relajaciones transitorias. Nosotros en este momento no contamos con ningún medicamento, y modular el dolor, que permanece como una modalidad terapéutica actualmente. Muchas gracias.